Quiero partir diciendo que Colombia es un país consumidor de drogas y es importante que las personas internacionales que están aquí se lleven ese mensaje claro. Este no es solamente un país que produce y que exporta drogas, este es un país que consume también drogas. Y esto lo señalo porque primero así lo muestra la evidencia. Si nosotros hacemos un análisis comparativo de los estudios de escolares, de los estudios de hogares y los estudios en población universitaria, y los comparamos con los resultados que se obtienen de otros países vecinos y en general en todo el hemisferio, pues vemos claramente que Colombia tiene prevalencias muy similares a las que tienen países que tradicionalmente reconocemos como países consumidores. Entonces, ¿para qué seguir con un discurso en las políticas de drogas de países consumidores versus países productores? ¿Para qué seguir con un enfoque que, como ya lo ha señalado Susana, lo que ha hecho es estigmatizar y generar más exclusión social a quienes están inmersos en todo el ciclo de las drogas, no solamente a quienes las consumen, sino también a quienes las producen, que sabemos perfectamente todos quienes conocemos la realidad del microtráfico en Colombia, sabemos quiénes son también tienen la categoría de víctimas. Creemos que para avanzar en una mirada mucho más integral de las políticas de drogas en el mundo, pues hay que empezar a mirar el problema de las drogas como un problema global, como un problema de la humanidad, más allá de países productores versus países consumidores. En ese esfuerzo es que estamos desde el Gobierno Nacional y por eso es que también hemos venido en los últimos años formulando una política de reducción de consumo que nos permita también avanzar en lo que las Naciones Unidas han denominado el enfoque equilibrado en las políticas de drogas. Lo que han recomendado los organismos internacionales es que la única manera de tener avances significativos en las políticas de drogas es buscando un enfoque más equilibrado, que los esfuerzos que se hacen en oferta sean similares a los esfuerzos que se hacen en demanda. Colombia, por supuesto, está lejos todavía de esto, a pesar de que hemos dado unos pasos importantes hacia adelante, como lo señalaba también Susana ahora, pero por supuesto estamos todavía lejos de lograr ese enfoque equilibrado. El 95% del gasto público se concentra en oferta de drogas, en la lucha contra la oferta, y solamente el 5% en esfuerzos dedicados a la reducción de la demanda o a la reducción del consumo. Esto muestra claramente lo que les he venido señalando, estamos todavía lejos de esto. Pero creo que con los esfuerzos que se ha hecho con la implementación de la Política Nacional de Reducción del Consumo, creo que la perspectiva del futuro es alentador. Yo creo que estamos tratando de colocar el tema del consumo en el lugar que le corresponde. Creo que las instancias de decisión política cada vez son mucho más conscientes de que este es un país que consume drogas y que por lo tanto hay que empezar a concentrar mayores esfuerzos en el tema de reducción del consumo. Nosotros desde el año 2007 venimos impulsando una política nacional con 4 ejes fundamentales. Por supuesto, pues aquí no nos estamos inventando mucho, pues la política tiene un eje de prevención como es normal. Todas las políticas de reducción de consumo de drogas en el mundo pues tienen un componente y un espacio para prevenir el consumo, para llegar a aquellas poblaciones que no consumen drogas, pero tal vez lo más interesante acá y pues muy atinado a lo que estamos discutiendo en esta tarde es el eje de mitigación. El eje de mitigación, como ya también se señaló en algún momento, es un eje que trata de acortar las distancias entre la mirada que hacemos en prevención y la mirada que hacemos en tratamiento. Hay personas que consumen drogas y van a seguirlas consumiendo, y no por el hecho de consumirlas generan necesariamente una situación de enfermedad, entre comillas, como ya lo señaló Susana. Son personas que perfectamente son funcionales, que desempeñan una cotidianidad como cualquier otra persona que no las consumen, pero que quizás con la mirada, digamos, del riesgo que hay, porque eso también es importante señalarlo, pues consumir drogas, así lo reconoce la evidencia en el mundo, es una situación de riesgo,
pero hay formas de lograr que ese riesgo se gestione, que ese riesgo se maneje para que no se vuelva daño. El eje de mitigación nos ha permitido eso, crear en algunas zonas del país donde hemos identificado el tema del consumo, programas de mantenimiento con metadona, ahora que se mencionaba. Ya tenemos particularmente Medellín, alguna región en el sur, en el Cauca, y en Cúcuta ya tenemos programas de mantenimiento con metadona. Estamos ya comenzando a pensar seriamente en conformar claramente el Programa Nacional para la respuesta al consumo de heroína en el país, que incluye entre todas esas cosas pues el tema de la dispensación también de jeringas, porque pues claramente con una prevalencia del 12% de VIH entre esta población, pues es claro que tenemos que recurrir a lo que la evidencia nos muestra, porque el eje de mitigación, vuelvo y lo señalo, el eje de mitigación de la política nacional permite eso. Y hoy Colombia pues tiene programas de reducción de daño implementados, todavía no con las coberturas requeridas. Creo que eso, en la medida en que el debate también se vaya abriendo, en la medida en que vayamos discutiendo más sobre lo más conveniente para responder al tema de heroína, pues asumimos que las coberturas de los programas de reducción de daño van a ir aumentando. En Colombia no solamente tenemos el consumo de heroína, sino que ya hicimos también transición en los patrones de consumo de la inhalación a la práctica de la inyección. Algunos estudios comparativos muestran claramente cómo en algunas partes incluso ya es más del 90% de los consumidores de heroína lo están haciendo hoy vía inyectada. Y en algunas ciudades como la prevalencia de VIH entre consumidores de heroína que lo hacen por vía inyectada, ya identificamos prevalencias superiores al 12% de VIH. Entonces, ya tenemos identificado claramente el problema. Creo que los CAMAT, el discurso que hay con el que hay que rodear los CAMAT es como una respuesta desde la salud pública, como una alternativa de la salud social para responder a una problemática de alto impacto como es el consumo particularmente emergente de heroína en el país. A eso le está apostando esta política, a generar inclusión social. Partimos del precepto de que la mayoría de los consumidores no son delincuentes, creo que eso es clarísimo el discurso, y que, como ya se señaló, lo que necesitamos es generar alternativas de inclusión social. Quiero hacer un reconocimiento también público a la labor que el senador Galán ha venido realizando con la reciente expedición de la ley 1566, la llamada ley Galán, porque creo que eso nos está ya dando un marco jurídico y un marco legal para seguir avanzando, particularmente en los temas de reducción de daño y por supuesto en todos los temas de reducción de la demanda. Muchas gracias.